les presentamos a Laura Esther Galván Rodríguez, una destacada atleta e ingeniera en alimentos de 33 años, originaria de la comunidad de La Sauceda, Guanajuato. Laura es egresada de la Universidad de Kansas State en Estados Unidos, donde no solo destacó académicamente, sino también dejó huella en el ámbito deportivo al romper el récord universitario de 6 kilómetros de cross country. Desde los 11 años, Laura descubrió su pasión por el running y hoy, con trayectoria deportiva de 22 años, ha acumulado logros impresionantes. Como juvenil, representó a Guanajuato obteniendo 12 medallas nacionales, incluyendo 9 oros. Laura regresó a México en el 2019. Ese mismo año, alcanzó uno de sus mayores éxitos al ganar la medalla de oro en 5.000 metros planos en los Juegos Panamericanos de Lima. Desde entonces, ha representado a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en el Mundial de Atletismo 2022 y recientemente clasificó para los Juegos Olímpicos de París 2024 en los 5.000 metros. Además, en los últimos 5 años ha roto 23 veces los récords nacionales en distancia que van desde los 1.500 hasta los 10.000 metros, consolidándose como una de las mejores corredoras de fondo en la historia de México. Actualmente, Laura tiene su mirada puesta en un nuevo desafío, lograr un tercer ciclo olímpico, pero esta vez en el maratón, para Los Ángeles 2028. Hoy nos comparte su historia, un ejemplo de perseverancia, disciplina y equilibrio entre el deporte y la vida profesional. Muchas gracias, Laura, bienvenida. Buenos días. Un gusto, muy buenos días a todos. Muy contenta por la invitación y muy emocionada veo muchas caras. Ya he venido algunas veces a la empresa, pero no he tenido la oportunidad de saludar a más personas y estoy muy contenta, muy emocionada. Súper, lo vamos a disfrutar, vamos a ver un ratito de emoción, de compartir, de escucha, de experiencias. Gracias por aceptar la invitación. Pues bueno, es un honor el día de hoy estar aquí con ustedes en este espacio y sobre todo conmemorando, hace unos días fue el Día Internacional de la Mujer y bueno, pues hoy tenemos el placer de escucharte y de aprender de ti, que eres una mujer excepcional y de ejemplo. Y bueno, nuestra invitada de hoy, por supuesto, Laura Galván, deportista olímpica, que ha dejado huella en cada competición en la que ha participado, pero bueno, más allá de sus logros deportivos, Laura representa el poder de persistencia y superación, especialmente en este ámbito donde históricamente las mujeres, pues es un espacio de lucha, un espacio de reconocimiento propio. Y bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida. Amplia trayectoria, por supuesto. Y bueno, pues qué gusto saber y conocer de esta trayectoria. Y sabemos que como deportista pues hay muchos desafíos y sobre todo siendo mujer. Pero bueno, cuéntanos tú, desde ese ámbito, ¿cuáles han sido los mayores desafíos como mujer y como atleta para que hoy estés donde estés triunfando y bueno, ya preparándote para 2028, ¿verdad? Sí. Bueno, los desafíos han sido muchos. Bueno, primero, vengo de una comunidad pequeña, la comunidad de La Sauceda, que ahí actualmente pues vivo, y pues desde pequeña, ¿no? Una comunidad pequeña donde pues no hay muchas, en ese momento no había muchas profesionistas, y bueno, de una familia, mis papás campesinos, mi mamá ama de casa, hija de 7 hermanos y todos así, 2 años de diferencia, soy la cuarta, del más grande al más chico. Y pues bueno, muchos retos en ese entonces para, pues ahora sí que del día al día, ¿no? Y creo que el deporte me encontró pues en mi camino por querer sobresalir académicamente. Mi mamá siempre, somos 5 mujeres, 2 hombres, y mi mamá siempre nos dijo, ustedes las mujeres tienen que estudiar y tienen que sacar su carrera y tienen que ser independientes y valerse por sí solas, porque, bueno, ella se casó a los 14 años y pues tuvo muchos hijos y era muy difícil mantenernos a todos y el día a día era pues difícil, ¿no? Todos 2 años y era de que ocupa esto, aquello y
pues era complicado. Entonces ella siempre fue de, tienen que estudiar y tienen que sacar la carrera y tienen que valerse, ser independientes, especialmente porque ella decía que pues, éramos mujeres y que podíamos caer en la misma situación, ¿no? Y ese fue en realidad lo que uno de mis mayores retos y mi sueño en realidad era ser profesionista, era sacar mi carrera y tener mi propio, ahora sí que mi propio, pues cosas, ¿no? Para, pues sí, yo poder, ahora sí que esa era mi meta. Mi mamá hizo un buen trabajo ahí en darnos esa parte, entonces pues sí fue un reto. En ese entonces el deporte me encuentra y pues bueno, navegando, yo creo que la vida, yo digo que bueno, el deporte, yo creo que la vida me llevó a estar aquí, porque ha sido pues bueno, muchos años ya la trayectoria en el deportiva, 23 años más o menos llevo en el deporte, comencé 10, 11 años, y pues bueno, al principio tenía que viajar al centro, a los entrenamientos, y mi hermana al principio, mi hermana mayor me llevaba con uno de mis sobrinos, pero ella pues ya no pudo, no era costoso y pues era mucho tiempo. Entonces yo empecé a irme sola como a los 11, 12 años, y me iba en el camión, me subía en el camión bien chiquita, y pues el camión hace muchas paradas en pueblitos de la comunidad de la ciudad al centro, y pues se toma más o menos unos 40 minutos. En carro son como 25 minutos, pero el camión pues se para, ¿no? Entonces mucho. Y ahora que veo a mis sobrinas, digo, ¿cómo me fui a esa edad de 12, 13 años y yo en el camión solilla, ¿no? Y yo creo que ahí empecé a tomar todo, o sea, era todo un reto subirme al camión y decir, pues yo vengo sola y que me dedico, o sea, porque te ve la gente, ¿no? O sea, ¿dónde vas? Y diario, era pues una cosa diario iba a entrenar a las 4:30, 5 me estaba subiendo al camión y llegaba como hasta las 9, 10 de la noche a mi casa, porque pues el entrenamiento siempre terminaba tarde y el camión siempre se tardaba y llegaba ya súper noche y era de, pues sí, creo que ahí fue donde comienzas a ver, pues ahora sí que ahora empieza como a, pues tú decir, híjole, yo solita me las tengo que arreglar, ¿no? Y mi mamá pues obviamente que se preocupaba y todo, pero eran muchos los situación que vivíamos y yo creo que pues se fue dando, ¿no? Y eso fue cuando era pequeña. Afortunadamente en el deporte me llevó como 2 años. Yo llegué al equipo de mi profesor Cecilio, que es mi actual entrenador. Él tenía un equipito de niñas y me tomó como 2 años sobresalir, todos me ganaban, yo llegué y bueno, las otras niñas por ahí ya como que tenían más tiempo, sabían más y todo, y pues yo ahí hacía lo que me dijera, ¿no? Pero sí me tomó el ratito, al tercer año ya gané un segundo lugar nacional y ahí me di cuenta que era importante un escenario nacional y me empezaron a entrevistar, que un periódico de por ahí y así, y dije, no, entonces esto es importante, pero creo que me gustó mucho la situación de como la rutina, como que en mi casa pues era el campo, era la escuela y el hecho de ir a entrenar era como otro escenario diferente a lo que yo tenía en mi casa, ¿no? Entonces eso yo creo que me mantuvo y bueno, cuando gano esta medalla me doy cuenta que dije, bueno, pues lo único que tuve que hacer fue que hacerle caso al entrenador, ¿no? Ir a entrenar y como que meterme en la rutina, pero pues sí fueron como 3 años. Y creo que el destino pues me ha llevado, ¿no? Porque dices, duré mucho tiempo y en realidad no tenía la forma de estar ahí, ¿no? Pero pues sin embargo como que fui y seguí y todo eso pues me ayudó mucho a crecer personalmente en ese momento pues como adolescente. Creo que me alejó me enfoqué en eso y me alejó pues de otras cosas, ¿no? De todos los compañeros y luego pues te toca la prepa y en la prepa igual no tenía amigas, tenía compañeros, pero pues no era que te salieras a los antros o así como normalmente se da, pero era porque al siguiente día me tenía que levantar a entrenar y en la prepa igual pues representé a la prepa oficial y pues obtuve medallas de oro los 3 años que estuve con ellos. Entonces, como que siempre llevé mucho de la mano el deporte, la escuela, y era lo único que había hecho y había hecho por mucho tiempo y seguía haciendo. Entonces, te escucho y veo que atrás estuvo tu mamá y cómo rompió esta cadena de cultura, ¿no? De cómo impulsar a las mujeres de estudiar, porque regularmente a veces ahí es donde hacen esos frenos
en la misma casa y las mismas familias son las que, no, porque vas a tener a una pareja y un hombre el cual va a proveer, ¿no?, en casa. Y acá, de acuerdo a lo que escucho, fue lo contrario. O sea, tu mamá te impulsó a seguir estudiando y a que también este permiso y este apoyo pararas en el deporte y siguieras el estudio. O sea, muy bien por tu mamá. Sí, la verdad es que creo que nunca voy a lograr entender su situación de mi mamá. O sea, yo siento que ella es una mujer, a mí me sorprende, yo no sé cómo pudo crear, ¿no? Prácticamente casi sola tantos niños y pues sin ir a la escuela, sin tener recursos y cómo inculcarnos cosas que nos llevaron de alguna forma, ¿no? Tú como hija, a mí se me hace increíble. No tengo hijos y bueno, tengo sobrinas, pero digo, se me hace súper difícil y precisamente por eso, porque siento que es bien complicado pues ahora sí que desarrollarlos y a mí mi mamá se me hace como, pues nunca voy a entender, ¿no? Lo que logró y eso precisamente, eso siempre estuvo ahí y mi objetivo, mi sueño era esa carrera, entonces me fui, ¿no? El deporte me ayudó, vi que gracias al deporte pudiera ir a la preparatoria y pues bueno, el representar también conlleva que pues te apoyaran bastante los maestros con las materias, presentar los exámenes aquí y allá, pero creo que me abrió muchas puertas al camino que estaba recorriendo y en sí, pues el objetivo era la universidad. Entonces, llego a la prepa y bueno, en la prepa el deporte pues lo llevé de la mano y al final de cuentas llega esta oportunidad de la Universidad de Kansas State. Llega esta oportunidad, nunca fue mi interés irme a Estados Unidos a estudiar, mucho menos competir allá ni nada de eso, porque cuando empecé a salir jovencita afuera del país, empecé a tener un sentido de patriotismo muy fuerte. Fui a Tailandia en el 2006 y ver tan diferente un país, una cultura, religión, y yo dije, wow, México no lo cambio por nada, ¿no? Entonces ya había visitado unos países y México me parecía el mejor país y la verdad que dije, no, yo nunca me voy a ir a Estados Unidos a estudiar o a correr, pero la oportunidad llegó y mi objetivo era terminar mi carrera y tener las armas posibles para poder ser yo independiente, ¿no? Y pues esa oportunidad me daban el 100% de beca en los Estados Unidos y yo no tenía que pagar absolutamente nada, solamente representar la universidad por 5 años. Y pues bueno, dije, puedo ser bilingüe, terminar mi carrera en otro idioma y pues tendré muchas más armas, ¿no? Regresando a México para lo que yo pudiera acá hacer. Y eso le digo a mi mamá, pues me voy, porque pues mi mamá decía, no te vayas, ¿no? Y mi papá, sí, mi papá me dijo, no, si tú te quieres ir, pues te doy permiso, ¿no? Y me deja ir, pero mi mamá no quería, le digo, mire, en 4 años pero el contrato eran 5 por si me pasaba un año, pero le digo, mira, en 4 años regreso y voy a regresar preparada y lista para regreso. Exacto, y me voy y wow, pues todo un reto llegando a Estados Unidos, todo un reto porque llego, creo que uno de los más grandes fue que yo, bueno, soy mexicana, latina, y llego a un escenario donde pues en el equipo había más atletas internacionales y pues europeas en su mayoría y americanas y pues bueno, su físico es muy fuerte. O sea, ellas físicamente su genética es musculosa y fuerte, entonces llego yo y como que digo, caray, como que mi cuerpo no encaja aquí y como que, estoy chiquita, ¿no? O sea, llego a ponerme, pues a verme un poco definida, pero no genéticamente, no es mi genética, entonces pero pues en ese momento, ¿no? Llegas con toda la ambición de querer sobresalir y de dar lo mejor de ti. Y ese fue un reto muy difícil porque yo dije, bueno, tengo que parecerme a ellas para poder correr así y poder hacer todo esto. Y bueno, caigo en una rutina por varios años pues con la comida, porque yo comía lo que ellas comían, pero no me veía como ellas. Y hacía lo que ellas, pero no me veía como ellas. Entonces dije, híjole, y fue ahí todo un proceso
bien complicado, que psicológico, llega un punto de ser psicológico que tú crees que estás haciendo lo correcto y en realidad no. Entonces todo eso y pues bueno, más cosas, ¿no? La cultura, el idioma, en realidad lo tuve que aprender porque pasé el SAT que hice antes, pero con mis calificaciones de física y matemáticas, había tomado físico y matemático en la prepa y llego y en realidad no hablo inglés, ¿no? Solamente pasé el examen y ahora me dice el profe, ¿no? Dice, pues es que tienes que pasar un examen antes de que tomes tus clases de universidad en inglés. Y me tomó todo un semestre y todo un verano, un año, como quien dice, aprender inglés, todo. Y pues bueno, dije, ese fue otro, intenté no tener amigos que hablaban español, no había muchos, porque Kansas está así como que hasta la arriba, y los pocos que había no quería, dije, no quiero ser los amigos, porque entonces terminas hablando español. Dije, ¿cuándo voy a aprender a hablarlo, no? Y tenía pues de otros lados, que de Corea del Sur, que de China, porque pues estaba como que en un salón internacional. Y lo aprendí rápido, me tomó ese tiempo y rápido pasé la calificación que tenía que hacer y pues bueno, me hizo tomar mis clases, ¿no? Entonces eso fue difícil, pues todo mi proceso de llego y como yo aquí estaba trabajando totalmente diferente como ellos trabajan en Estados Unidos, me lesiono, me tuvieron que hacer una artroscopía en la cadera porque me empecé a lesionar, pero yo dije, no pasa nada, llegando me pasó eso y dije, no, pues cómo me voy a lesionar llegando, ¿verdad? Y así entrené por un rato y pues eso se empeoró y al final me tuvieron que hacer esa cirugía. Y nada más aquí, hace ratito mencionabas algo, el tema psicológico, que al final pues estabas en otro país, gente desconocida, idioma, todo. ¿En algún momento tuviste algún apoyo emocional, alguna psicóloga, alguna terapeuta que te acompañara en estos procesos o no? ¿No? No, pues me pasó llegando en enero, me pasó lo de la lesión y fue difícil, son memorias que las tengo bien, y creo que hasta cierto punto, sin esa experiencia definitivamente no sería la atleta ni la persona que soy ahora, tenía que pasar. Fueron momentos muy duros, recuerdo que saliendo de la cirugía salí y pues no había nadie, no estaba mi familia, nadie, me llevaron al cuartito y pues no, y de repente apareció el coach de Estados Unidos que me llevó y yo recuerdo que cuando lo vi pues él es serio y estuvo bien la cirugía, me dice, pero yo sentí mucho sentimiento porque dije, yo me sentía mal, no me dolía todo y dije, wow, no está nadie y pues él estaba serio y fuerte y dije yo, o sea, yo quería como que me apapachara a alguien, ¿no? Que me dijera, vas a estar bien y no, y fue duro esa escena y pues bueno, te las tuve que arreglar ahí con las muletas en la nieve para llegar al salón y todo. Una maestra me apoyó mucho, una maestra que era creo que de Colombia, y de repente me echaba raid, pero me tomaba como media hora llegar al salón con las muletas y la mochila y la nieve resbalosa y pues, había subidas y bajadas y fue muy interesante. Entonces todo eso, pues de alguna forma jugó un punto donde pues, la verdad no me fue muy bien deportivamente hablando. Me la pasé lesionada porque de esa lesión después me tomó 7 meses recuperarme y quise otra vez regresar rápido y otra lesión y otra lesión y otra lesión y luego le sumas lo de la comida y la verdad que y aparte pues tenías que pasar tus materias porque si no pasabas las materias y no tenías buenas calificaciones pues no te daban elegibilidad para correr, ¿no? Te paraban y pues fue muchos retos que pues bueno que pues se dieron, ¿no? En su momento y bueno, al final de cuentas pues gracias a Dios terminé mi carrera, ¿no? Terminé por decidirme ingeniera en alimentos porque al inicio, bueno, yo quería una ingeniería, pero cuando empecé a tomar las materias básicas, la nutrición se llevaba mucho con el deporte y me gustó, pero ya al final me desvié más por todo la industria en realidad en sí de lo que es la carrera, ¿no? Y terminé por ser ingeniera en alimentos y no tanto como nutrióloga, me desvié un poquito y me gustó mucho esa carrera y un poquito más profundo en todo el proceso de los alimentos y el desarrollo de nuevos, entonces
termino y pues bueno, terminé y odiaba correr, terminé la elegibilidad y yo dije, yo no, pues me lesioné, todo el tiempo estaba lesionada y fue muy difícil todo el proceso y pues sí, no termino y dije, no, ya no, esto es lo peor que hay y yo levantarme temprano porque nos tenemos que levantar como a las 5:45 y correr a menos 10 grados, menos 5 grados y yo lesionada y con todos estos problemas, entonces fue muy difícil y durante 5 años, entonces fue duro y termino y ya no quiero saber nada de correr, ya me retiro, no quiero saber de correr y empiezo todo otro reto totalmente diferente que era buscar trabajo. Ya me dieron un permiso por 3 años por haber hecho la universidad de Estados Unidos, entonces pues tenía ese permiso y dije, bueno, pues vamos a ponerlo en práctica. Terminé mi carrera, ya este es mi sueño que siempre quise y ahora sí, ya que estoy aquí voy a aprovechar esos 3 años para ver trabajo acá, ¿no? Y comienzo a buscar trabajo, pero fue muy difícil porque como no tenía experiencia, me la pasaba compitiendo los fines de semana y en lugar de irme como a hacer las prácticas de trabajo que tenía que hacer, entonces no tenía nada de experiencia y nadie te quiere contratar sin experiencia, ¿no? Y me apoyaron mucho en la universidad, como las mismas tutoras me apoyaban, pero sí me tomó rato encontrar trabajo. Una vez que encuentro, bueno, ahí en Kansas trabajé unos 6 meses, pero también todo un reto porque, bueno, yo era ingeniera en alimentos y recuerdo que ese primer trabajo era como gerente de cocina, gerente general como de la cocina de un restaurante, pero no habían tenido gerentes mujeres. Por la general, la mayoría son hombres, porque tienen muchas cosas de que tienes que el inventario, que tienes que recibir toda la mercancía, que tienes que asegurarte que tenga los grados, era como en el área de calidad. Pero en ese específico trabajo tenías que hacer todo eso y eso era pues de alguien que pudiera cargar con, no sé, la caja de lechugas, la caja de zanahorias, la caja porque era como una ensalada, era un restaurante de ensaladas. Entonces fue todo, porque no, sí me la aviento y sí, fue complicado esos 6 meses. Tipificado que los hombres pueden hacer esas cosas y que más fácil. Las mujeres no pueden hacerlo. Sí, entonces ahí marcaste pauta. Sí, fue difícil, porque bueno, es que también no podía, otro trabajo más abajo, no por la carrera que tenía, ¿no? Entonces, y tenía que trabajar en la carrera que había estudiado. Pues el permiso, te dejaban trabajar, pero solo si trabajabas en tu ámbito que habías estudiado. Entonces, sí, fue todo un reto y no duré mucho, solamente 6 meses, entonces empiezo pues a buscar formas, pues sino más, un mejor puesto tal vez, y me cambié a Chicago ahí, pero llego y ya era, era en el área de calidad, éramos como 30, pero la fábrica estaba muy grande, hacían como almendras con chocolate y que los M&M's y todo eso. Me cambio para allá, pero me dan el turno de la noche. Un poco mejor, pero es de las 11 a las 6 de la mañana. Bueno, me dijeron, te vamos a cambiar a los 3 meses, no vemos, pero pues obviamente que no. Y resulta que ya al año, pues ya parecía zombie. No, ya trabajando ahí en la noche, no te termina tu vida ahí bien difícil. Y pues no, dije yo, esto no me cambia, y había personas ahí que tenían pues años, ¿no? 30 años, 15 años trabajando, dije no, aquí no me van a cambiar. Y entonces busco más otro trabajo y me voy y termino yendo a Seattle, a Washington. No, pues en lado y en otro buscando oportunidades y alternativas, y pues una cosa no te lleva a la otra, y llego a Washington. Y pues ahí ya, afortunadamente, la empresa era una empresa un poco más pequeña, hacían almendras pero orgánicas y con chocolate orgánico, y era muchísimo más, como más controlado y más pequeño. Y pues ya era gerente, pero yo tenía ya mi equipo como de área de calidad. Pero entonces pues surge... ¿Pero ya no entrenabas? No, dejé de entrenar. Después de la universidad dejé de correr. No, yo odiaba correr. Sí, no, dije, no, y esto no, o sea, no, me dejó como que hasta cierto punto un poco traumada todo lo que viví los 5 años, las lesiones, y pues corría con dolor, corrías, porque tenía que dar puntos a la universidad.
y por eso estaba becada, o sea, y aparte tenías que sacar la carrera, y aparte tienes que lidiar con todos estos problemas, ¿no? Que al final de cuentas fueron muy difíciles. Y pues sí, no, terminando dije, no, yo no quiero correr, y pues ya lo dejé, esto, porque y en sí el trabajo en realidad no te da tiempo para hacer otra cosa, casi que el trabajo es muy difícil, te absorbe totalmente. Y pues bueno, lo dejé y ya llegó a Seattle, Washington, y pues ahí me estaba dando cuenta que me gustaba mucho al iniciar el trabajo, pero llegaba un punto donde como que ya aprendías lo que tenías que aprender, y como que empezaba a ser un poco monótono. Ese trabajo en Seattle, pues llegaba a mi oficina y pues de 8 a 5, y a lo mejor de veces un poco más, de veces menos, pero era todos los días lo mismo, y como que me empecé a generar un poquito como de estrés, como que aparte que el trabajo también, pues tenías que tú firmar las toneladas de almendras o las toneladas de chocolate que llegaban, y todas tenían que tener las especificaciones que nosotros requeríamos, y si no llegaban con esas especificaciones, pues no las firmabas, y pues era un problema para la producción, ¿no? Y tenías problemas con tus jefes, y entonces era como que ocupo eso, pero ellos no las tienes que pasar, y entonces, bueno, la industria en Estados Unidos es muy regulada, y pues sí, yo era de que si no tengo ese papel, pero entonces todo, y entonces como que todas esas cositas empezaron como que a juntar, y empecé como pues a salirme, ¿no? A trotar. Cuando empecé a sentir eso, dije, no, pues yo creo que el fin de semana me voy a trotar, porque también vivía sola, y pues en realidad como me cambiaba tanto, pues no tenía como que amigos, como que no hice en la universidad en realidad no hice amigos, porque mi objetivo era llegar, era estudiar, hacer deporte, o sea, dar lo mejor, y entonces ahí también me excluí mucho. Yo era muy como un robotcito, llegaba y pum, 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 esto, aquello, y todos los años muy enfocada, pero también me alejó de tener amigos, de tomarte el café, de mira, y ahora digo, pues eso fue lo único que a lo mejor pensando, ojalá y no lo hubiera hecho tan así, porque la vida se va, tus mejores años de la universidad se van, ¿no? Y restringirte no te lleva a nada, bueno, tú sola, tanto no te, creo que no es la mejor opción, entonces, pero pues ya lo supe después que pasó, ¿no? Parte de la experiencia. Ajá, exacto, y pues ya llegas al trabajo, y pues ahí también todo un reto también con lo que comento de que éramos como una empresa de mujeres, mis jefas eran mujeres, y era como que fundada por ellas, y pues ya yo llego y todo, y pues sí, bien interesante también de repente como que en el ámbito laboral, que tu voz o lo que tú digas, de repente sí también como que tenías que decirlo, y tenías que encontrar forma de cómo te hicieran caso, o sea, porque tú, entre comillas, ¿no? Como que de repente como que si era una junta con la mayoría pues hombres, y nosotros éramos como que 3 mujeres, ¿no? De la empresa, y siempre era como que es que es esto, y como que de repente no, te querían hacer como que decían no, como que sí veo que de repente hay una diferencia en el ámbito laboral, y no, al final de cuentas pues siempre buscas la forma pero sí lo llegué a notar como ya en ese ambiente, ¿no? Y pues bueno, ya estando ahí en Seattle, me salgo a trotar, y empecé a correr que 1 kilómetro, que 2, porque había dejado de correr, y pues en realidad ya no tenía condición. Entonces me salgo a trotar, que 1 kilómetro, que 2 kilómetros, que 3. Y rápidamente, o sea, me sentía súper bien, y naturalmente, regresé ahora sí que pues hacer lo que yo creo que toda mi vida hice, ¿no? Y ya cuando acordaba que ya llevaba 6 millas, 10 millas, y yo así como que no, pues ya es bastante. Y luego ahí como que sacaba todo lo que me estresaba en el trabajo, y me di cuenta que me despertaba una sensación de adrenalina, de pasión, y entonces vivía sola, y dije yo, pues, ¿a poco toda mi vida va a ser que este trabajo? Yo como que me preguntaba, así como que dije,
o sea, que tiene 27 años, entonces dije, voy a cumplir 29, 28, 29, 30, 35, 40, y siempre va a ser como esto del trabajo, lo mismo, porque ya me había cambiado 3 veces, era la misma rutina siempre, y dije, ay no, como que dije, para esto nací, como que siento que mi vida en la comunidad y todo eso, como que todo ese trabajo y todas esas barreras y todo ese lucha, ¿no? Que aunque no tuvieras o no hubiera forma, siempre buscabas, y todo para terminar en un trabajo que llegas de 8 y te sales a las 5, 8 a 5 y ya. Y yo como que dije, pero ¿cómo? ¿En serio? ¿Esto es la vida? Y ahí fue donde me cuestioné mucho. Y dije, bueno, ¿y si regreso a correr? Porque pues la otra cosa es que me emocionaba, ¿no? Esos trotes. Y dije, bueno, ¿y si regreso a correr? Dije, no, pero ya estoy grande, ya no voy a dar, ya tengo 27, yo creo que al maratón, yo creo que voy a llegar al maratón, dije. Pero pues tendría que, ¿cómo le hago? Y empecé como a tener esas ideas y corro un maratón, sí, en realidad entrenarlo, corro un maratón en Seattle, Washington, corrí un maratón y no, me encantó. La experiencia. La experiencia, sí, creo que corrí 3 horas 29. Clasifiqué para Boston, pero yo estaba trabajando. Entonces, pero me gustó mucho porque literal, como que dicen de repente que el maratón es como la vida, como que inicias bien fresca y luego como que ya ahí vas, ¿verdad? Y al final, o sea, todo ese del medio es el trabajo y como que te intentas mantener y al final, híjole, ya acá ya no llegaba. Yo sentía que mi cuerpo ya estaba todo deshecho, pero pues era por la falta de trabajo, ¿no? Que en realidad no entrené para eso y el kilometraje. Y me gustó mucho, creo que ese reto y dije, wow, ojalá, dije, pues, ¿qué pasaría si lo entrenara? ¿No? Porque no me fue tan mal, pero dije, a lo mejor sí entreno y entonces pensé en el de Boston, que venía como en abril y eso yo lo corrí como en septiembre, agosto. Entonces dije, a lo mejor me quedan unos meses, a lo mejor puedo entrenar. Y entonces esa idea me surge, pero en diciembre de ese año toca que vengo a ver a mi familia, ya tenía años que no venía para México y vengo y veo ahí a mi entrenador entrenando en la pista y todo, y dije, bueno, y si me regreso, le digo, profe, me quiero regresar a correr. Y me dice, ok, sí, está bien. Ya tenía 3 años que pues no corría y pues ya estaba más llenita y así, ¿no? Y, no, y profe, pero pues ¿cómo ve? No me hizo caso, la verdad. Y yo dije, bueno, y entonces regreso y sí, yo tenía esa idea, entonces dije, la única razón o el único lugar a donde regresaría sería, pues tendría que ser a México, tendría que ser a Guanajuato, y de todos los entrenadores que había conocido, que había pensado, tiene que ser el profe, porque el profe pues me conoce, en mi casa tengo la sierra, tengo la pista, está a 2.300 metros, que está alto, y si entrenas ahí, corres bien en donde sea. Sí, y digo, mi casa está ahí, ya tenía mi familia, tenía como 8 años que no veía en realidad a mis papás, mis hermanos, y yo dije, pues es que la vida pasa y pues no los veo, ¿no? Y también eso pues fue una parte, también dije, híjole, entonces digo, no, pues me voy a regresar, les digo en mi casa. Y ¿cómo crees que te vas a regresar? Allá tienes pues tu trabajo, tu carro, tu departamento, ya trabajaste mucho para conseguir lo que querías, ¿no? Lo que era el objetivo. ¿Cómo que te vas a regresar? No, pero es que a lo mejor pues yo me quiero ir a ver los que no se queda, pero pues mi plan era regresar a correr. Y me dice, no, pero es que vas a hacer acá. Yo, no, pues voy a empezar a correr, a ver, ¿cómo que a correr? Si ya sabes que correr no te deja nada y sabes que correr no es algo que te va a mantener y ¿cómo crees? Y no, pues no me apoyaban, no, solamente mi mamá y mi hermana. Ellas sí me dijeron, no, tú vente, si te quieres venir, tú vente, aquí te quedas y nosotros te ayudamos. Y yo, bueno, me fue suficiente, dije, ellas dos me apoyan. Y entonces regreso en enero y pues renuncio a mi trabajo. Vendo el carro y terminé de liquidar el departamento y me regreso a México con 2 maletas. Dejé todo porque ya tenía pues que mi cama, así ya tenía pues mis cosas, ¿no? Y pues lo dejo todo y me regreso a México en el 2019. Pues sí, con 2 maletas y pues con el sueño. Con un objetivo y con el sueño de salir adelante, ¿no? Yo nunca me imaginé después a dónde iba a llegar deportivamente, pero yo llegué enfocada dije, me di un año, dije, si en un año no me va bien, dije, lo primero que tengo que hacer es alcanzar el nivel nacional, para que más o menos me volteen a ver,
Pero si no lo logro, dije, bueno, pues ya me pongo a trabajar, ¿no? Soy bilingüe, tengo una carrera, tengo experiencia de trabajo, tengo que encontrar trabajo en algún lado. Y dije, que si ya viví todo esto, ¿qué más me puede pasar en México, estando en México con mi familia? Ajá, dije, no, entonces me regreso y ya, ¿no? En el 2019 comencé a entrenar y los Panamericanos iban a ser en agosto de ese año, pero nunca pensé que iba a estar en esos Panamericanos y no, pues llego y yo creo que el enfoque, todo ese conocimiento que adquirí, la resiliencia, que todo lo que pasó y llegué muy preparada, muy enfocada y llegué a lo que llegué. Con ganas de ganar. Sí, y como ya los músculos tienen memoria y ya llevo, o sea, toda una trayectoria deportiva, entonces ya nada más fue cuestión de enfocar, entrenar y los músculos dijeron, vámonos. Y pues ya gané quedé en primer lugar en las 2.500 y 5.000 en ese año en la Olimpiada Nacional y paso en las dos pruebas a los Juegos Panamericanos y ahí viene otro, me dicen, te clasificaste en 2, pero resulta que las 2 pruebas son el mismo día y es una después de la otra, entonces no puedes ir en 2. Y yo, pero ¿quién dijo que no podía ir en 2, no? Y yo me gané mis 2 lugares. Y me dice, no, pues es que no es posible, dice, porque son Panamericanos y es un nivel alto y nadie ha corrido nunca pues esas 2 pruebas, siempre son un día o son otro, o al siguiente día o un día y ya 2 días después son, pero no es posible que no ha habido otra persona que lo haya hecho y pues no lo puedes hacer. Y yo, no, pero es que no hay nada oficial que no diga y pues ya vamos a ver, me decido. Y no, o sea, yo y mi entrenador dijimos, no, pues pasaste en 2 y vamos a ver, ¿no? Con los ¿Cuál? Con las 2. Y hubo muchas personas que y ya estando así, me dijeron, no, es que tienes que escoger una. Y dice, pero es que ¿por qué? No, y las cosas se dan que llego al día de la competencia y el primero eran los 1500. Corro el 1500 y quedé en cuarto. Trabajamos en sí para ese 1500. Bueno, y cuando una vez que regreso, yo empiezo a entrenar y el profe, pues al principio no me hizo caso, ¿verdad? Pero ya después vio que ya empecé a sobresalir y dijo, no, pues como que sí trae esta. Y empecé a dar marcas y todo y dijo, no, pues yo creo que sí, me empezó a entrenar ya más específico. Y, y resulta que empecé a correr pruebas de 1500 y 5000 y yo pensé que ya iba a correr el medio maratón y el maratón por la edad y todo eso y él me entrenó y los tiempos que estaba haciendo pues eran tiempos rápidos, ¿no? Y me dice, y yo digo, bueno, pero yo pensé que ya me iba a subir al maratón y no, la verdad creo que la importancia de que me conocía, cómo entrenarme de antes, ¿no? De toda la etapa que él me desarrolló, pues él me desarrolló, entonces supo cómo entrenarme y pues fue interesante porque esa es otra, creo que luego hay esta idea, o especialmente en el deporte de mujeres, que en México, dices tú, las pruebas de 1500 y 800 solamente como que esta edad de atletas son las que pueden correr como que esas marcas. O sea, si ya tienes 30, pues ¿cómo vas a estar corriendo 1500? Porque el 1500 es rápido, ajá. Incluso el 5000, no, es muy, como que se tenía a lo mejor esa idea, y en realidad no he visto atletas que como de 27, 28, así, estuvieran corriendo esas marcas. Por eso yo dije, no, pues ya me toca más largo, ¿no? Y resulta que pues el profe me entrena y los resultados empiezan a dar y entonces ahí fue donde otra vez dije, bueno, pues a lo mejor es tiempo de romper ese paradigma, ¿no? Sí. Que también no necesariamente pues, a cierta edad tienes que correr cierto evento y esa es otra también que pues creo que es importante porque entonces las demás voltean y dicen, ah, caray, y empezaron a correr muchas más o menos de mi edad, un poquito más grandes y empezaron a correr esas pruebas y pues el nivel se eleva y te das cuenta que a veces nomás tienes que abrir la puerta para que te pasen las demás y pues es importante, ¿no? Porque de repente pues sí tienes todos estos prejuicios y dices, es que no, y te da miedo, ¿no? Hasta cierto punto dices, pues es que si nadie lo ha hecho, ¿qué posibilidades hay de que yo lo haga, no? Como que de repente te la tienes que creer, te tienes que arriesgar, a pesar de que las personas que conocen y que saben te dicen que no es posible. Y tú dices, bueno, pues total, el no ya lo tengo, ¿no? ¿Por qué no intentar? Y pues corro en esos Panamericanos, corro el 1500, quedo en cuarto y pues no gano medalla, ¿no? Quedé en cuarto y dije, bueno, pues
Entonces termino, rompí el récord mexicano de México que tenía, que yo ya lo había roto antes y lo corrí un poquito más rápido, pero pues quedé en cuarto y dije, bueno, pues cuarto. Pero seguía el 5000 y yo estaba inscrita en el 5000 y dije, pues vamos a correr el 5, ¿no? Porque pues dije, pues bueno, a ver qué sale. Y entonces me salgo y me meto y entonces las muchachas se me ven y me dicen, bueno, ¿que no acabas de correr el 1500? Y yo sí, y se me quedan mirando así como que ya estaba a correr el 5 y ya yo llego y pongo mis pies hacia arriba y todas estaban pues calentando y todo, pero pues yo acababa de correr un evento, ¿no? Entonces pues ya me salgo y ya nos sacan a correr y la prueba se dio de forma que me ayudó mucho, empezó lenta y se fue siendo cada vez más rápida y pues bueno, creo que el 1500 fue el calentamiento y llego al 5 y gano el oro. ¡Qué padrísimo! Sí, sí. Qué esfuerzo y que, pues tú misma, como estabas segura de lo que eras capaz, a pesar de lo que estaba sobre la mesa, ¿no? Que a veces las mujeres, y voy a hablar en el tema de las mujeres, que a veces no la creemos, porque te dicen alrededor, y sobre todo a veces de repente los papás o el marido, no puedes o no va a ser viable, o en la historia no ha sido posible, pero como a veces teniendo esa confianza personal, y que creo que ahí tú tenías total confianza y aparte, esa parte como de pasión, que creo que es donde también está ese impulso, ¿no? O sea, regresaste, viviste lo que al final tu mamá te había impulsado a hacer, que era terminar una carrera, y dijiste, palomita, pero ¿qué más? Sí. ¿No? O sea, Sí, ya ahora sí ibas por lo tuyo. Ya habías cumplido como en casa, sí. pero ibas por tu sueño y bueno, eso te llevó a esa premiación. Qué padre. Sí, creo que igual como lo comentas definitivamente, pues sí, muchas veces la vida, ¿no? Te lleva, yo creo que nada más en el camino tienes que ser valiente, tienes que tener claro, y es interesante porque digo, bueno, mi sueño en realidad era mi carrera como tal, ser profesionista. Sin embargo, después que eso sucede, que estoy trabajando, empiezo a correr y me doy cuenta que me surgía esa pasión, esa emoción, esa alegría de correr. Y entonces surge, porque era bien interesante, empecé a correr y empezaba a correr en esos trotes largos y donde tu mente se enfoca kilómetro tras kilómetro y nada más eres tú y la carretera y tu cuerpo y es algo muy, muy como que te llena, ¿no? Y empezaba como a divagar en un estadio, como en cuando vas en la carrera y va esta y va aquella y dije yo, pues esto, como que esto está muy, esa emoción, ¿no? Y muchas veces como que nada más es eso, como que arriesgarte de repente como a tomar, porque al final de cuentas tienes que tomar decisiones, ¿no? Y sin embargo, mi sueño en realidad cuando era pequeña no era llegar a unos Juegos Olímpicos, era de mi carrera, entonces como se me hace cada vez, por eso digo que la vida se me hace tan interesante y creo que nunca dejamos de aprender y cómo en ese momento, ¿no? Ya que estoy trabajando y todo, surge ese sueño olímpico, ¿no? Surge, ¿y qué pasaría si, cómo me sentiría estando en un estadio y será posible llegar como otra vez a un escenario de un estadio? Y ahí fue donde surge otra vez esa pues ahora sí que ese es otro sueño, ¿no? Que es llegar a los Juegos Olímpicos, que pues es el sueño de todo atleta, pero a mí se me hace tan interesante cómo no lo tenía a los 10 años, ¿no? En realidad esa no era lo que yo quería y cómo la vida de repente te lleva por lugares, ¿no? Donde al final de cuentas dices, mira, por aquí era, ¿no? Y creo que es bien importante nada más de repente tener metas como a corto plazo, a largo plazo, pues sí tienes el sueño, pero pues quién sabe la realidad, ¿no? Mi objetivo es los siguientes Juegos, mis terceros Juegos Olímpicos, pero la realidad es que quién sabe si llegue. Una cosa, uno quisiera muchas cosas en la vida, uno quisiera esto, aquello, pero ya cuando estás en el proceso, no todo lo puedes hacer, no todo puedes llegar, pero creo que cuando tienes metas cortas, ¿no? Mi siguiente competencia, ¿no? Mi objetivo y el mundial de este año y el siguiente son centroamericanos y luego panamericanos, o sea, hay un proceso
donde tienes que ser bien realista, tienes que tener metas bien claras, tienes que tener en realidad el enfoque y a pesar de todos los obstáculos que se presentan, porque a lo largo de todos estos años obstáculos infinitos, ¿no? Y el maratón, que quiero llegar al maratón, creo que presenta un obstáculo tremendamente, es totalmente un reto para mí súper emocionante porque pues en sí no corro maratón, ¿no? Y corrí esa vez y me gustó, pero es totalmente diferente que la pista, ¿no? Es otra distancia, es otro tipo de trabajo, y eso me emociona, me motiva, me tiene como, me desafía y digo, bueno, no toda la vida voy a estar corriendo a ese nivel y ¿por qué no intentar algo que, bueno, ojalá y se dé, pero si no se da, bueno, lo intentaste, ¿no? Y creo que eso es otra cosa que dices, bueno, en las decisiones que tomas de repente tienes que eh, eh, enfocarte y pues aventarte y total, creo que muchas veces dices, ay, es que me equivoqué cuando escogí esto y no era, pero en realidad yo creo que no te equivocas, aprendes mucho te vas por un camino que no era y dices, no era por aquí, pero ya conociste ese camino, ya viste que no era por ahí y entonces simplemente te regresas o buscas y en sí creo que eso es lo más valioso que te deja, ¿no? Todo el proceso que llevas y obviamente que la medalla, que el triunfo, que la carrera, pues son los logros, ¿no? Que al final de cuentas se dan, pero es por el trabajo en realidad que cuando gano esa medalla de los Panamericanos, yo me sentía, dije, pero ¿cómo yo? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? No me la creía, eso está muy, muy bonito, estoy en lo más alto del podio. Y en el momento era una alegría, pero al mismo tiempo pensé y bueno, estaba el profe en el balcón y me estaban diciendo así, muy bien, y yo así como que pues sí, pero me di cuenta que habían pasado 15, 16 años que había comenzado a los 10 años y que había ya participado en eventos internacionales, pero nunca había estado en ese podio y que esos, o sea, 15, 16 años para que te hayas parado en el podio de unos Panamericanos, mucho tiempo, mucho trabajo, y dices, esto es lo que se siente, ¿no? Llegar después de todo ese trabajo y ahora que ya fui a 2 Juegos Olímpicos, conoces atletas que ya que pasaron 3 Juegos Olímpicos y en sus cuartos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero entonces dices, son 4 años, 4 por 4, 16 años, pero a ese nivel, o sea, porque ya competir a un nivel mundial y eso ya es otro nivel internacional, ya va más allá es mucho disciplina, mucho trabajo, literal te consume, ¿no? Lo que hago es entrenar en la mañana 3 horas, otras 3 horas en la tarde y es todos los días. Todos los días. Sí. No hay día de descanso. No, ahorita, bueno, de hecho sí quiero dejar solamente el domingo porque en mi temporada pasada, lo hacía cuando regresé a de Estados Unidos, tenía un día de descanso y de alguna forma el deporte, como que todo me fue llevando a no tener nada y la temporada pasada evalué muchas cosas, hice muchos cambios, me senté, me tomó muchos meses, ahorita no he competido desde mi última competencia en septiembre, espero competir en 3 semanas, en California, pero me tomó mucho tiempo analizar, porque bueno, ya son 5 años a un nivel competitivo muy alto y había muchas cosas que se tenían que analizar, tenías que ver y sobre todo pues sí me quiero aventar 4 años de mi vida otra vez, o sea, porque ya estoy en una etapa donde tampoco es así como que pues estás jugando a como que quieres el nivel nacional o medio como que o te enfocas o no, ¿no? Y pues eso es lo que estaba analizando y sí, hice muchos cambios y todo. Recontacté a mi entrenador de Kansas, de él aprendí mucho, toda esa área, la forma física y toda esa fortaleza que ese trabajo es el que yo he estado haciendo, pero pues llegó un punto donde ocupo otra vez su visión para que me guíe en los siguientes 4 años, porque pues yo llegué a un tope ya estos últimos 5 años y varias cosas, ¿no? Que tienes que analizar, pero pues definitivamente ojalá se dé los juegos, pero bueno, le vamos a intentar, ¿no? Es difícil, pero la otra es que pues
creo ya es un ciclo olímpico que a este nivel pues sería mi último. Definitivamente creo que después de ahí ya nunca voy a dejar de correr porque correr es mi vida y me ha dado toda una vida, no, pues me ha forjado, me ha hecho quien soy y me ha abierto las puertas a muchas cosas que nunca voy a dejar, ¿no? de correr y espero tener salud para hacerlo más adelante, pero competir a un nivel es totalmente diferente, ¿no? Y pues esperemos que pueda hacerlo estos últimos 4 años que vienen y pues bueno, a ver qué pasa. Sí. Laura, ¿qué les dirías a aquellos jóvenes o bien a aquellos hijos a lo mejor de las personas que están ahí presentes que impulsan, que apoyan o que están ahí con sus hijos con el deporte? O sea, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? ¿Qué les compartirías desde lo que has vivido? Yo diría que les den muchas herramientas, que les den posibilidades, oportunidades, pero que los dejen hacer, que los dejen ellos escoger y esas herramientas que es el apoyo que les pueden dar los papás. Yo creo que en mi experiencia, pues el apoyo de mi mamá, el apoyo de a lo mejor la gente cercana, es lo que al final de cuentas te soporta, porque esos 15, 16 años, 20, en realidad salió de mi bolsa que yo tenía que ir a los entrenamientos, salía de la bolsa del profe que teníamos que ir a las competencias, en realidad era nuestro apoyo y pues prácticamente casi sigue siendo, ¿no? Entonces, esas herramientas, apóyenlos. Si a ellos les gusta algo, si a ellos les emociona, apóyenlos. Y si no les gusta un deporte, pues a lo mejor les va a gustar otro, denles opciones y que ellos solitos lo vean, que ellos se expresen, que elijan, y yo creo que va a haber un momento, ¿no? Donde ellos digan, me gusta aquí, y el apoyo es incondicional. Yo creo que tenemos muchas veces, a lo mejor no necesariamente es la mamá, a lo mejor no necesariamente es la hermana, pero si tienes a alguien que te apoye y que esté ahí cuando no ganas, que esté ahí cuando te va mal, que esté ahí cuando lo ocupas, porque ese es, al final de cuentas, pues es todo esos baches, ¿no? Que tienes que pasar y eso te apoya, te soporta, ¿no? En la vida y luego en las etapas, pues te encuentras muchas cosas que luego sí suman, que no suman, pero esa base es bien importante, la base familiar o quien esté cerca, eso es muy importante, especialmente en toda esa, especialmente cuando son pequeños, ¿no? Que es toda una formación y luego de repente me preguntan, oye, que si no quieres ser entrenadora después, ¿no? Y honestamente yo creo que mi entrenador, él es muy bueno desarrollando, me desarrolló desde pequeña y lo veo, tiene unas como 4 niñas ahorita que está también entrenando chiquitas de esa edad, pero es que tienes que ser papá, tienes que ser psicólogo, tienes que regañar, o sea, tienes que juegas muchos papeles más que en realidad ponerlas a correr, ¿no? Como que yo recuerdo que siempre nos decía, niñas, tienen que ser respetuosas, y niñas, porque con él viajábamos mucho a las competencias y siempre que llegábamos a algún lado era, y tienen que dejar bien limpio, y tiendan su cama, y tienen que, no tienen que comer más de lo que no deben, porque a lo mejor estamos en una casa donde no sabemos, ¿no? Que nos echaron la mano ahí para quedarnos, o cositas así. Y eso, cuando me voy a Estados Unidos, lo recuerdo y era lo que, ay, tiende la cama, no te comas lo que no, más de lo que es, porque a lo mejor se ocupa, y todas esas cosas, pero es formación, y que al final de cuentas tú lo vas a ocupar en tu vida, y es toda esa, pues sí, entonces los entrenadores son los que forman, no necesariamente es el deporte, sino como que van más allá de muchas veces, y me imagino que pues los maestros también juegan un papel muy importante en la escuela y luego recuerdas que el maestro te decía esto y luego eso es lo que recuerdas. Entonces, creo que en el camino, pues sí, hay muchas herramientas que uno agarra, pero yo creo que ese apoyo incondicional de los papás hacia sus hijos, independientemente, ¿no? Yo creo que eso, y apoyarlos, ¿no? En la oportunidad que se dé de diferentes formas a lo mejor, pero yo creo que eso es importante porque le das a la persona mínimo esa base donde independientemente pase lo que pase, pues te puedes sostener y seguir.
Y mi última pregunta, porque ahorita también le voy a ceder la palabra al público, si a alguien le gusta preguntarte algo, es ¿cómo te gustaría ser recordada, Laura? ¿Qué contribución que dijeran, Laura contribuyó en México y en el deporte, de qué manera? ¿Cómo quisieras ser? Híjole, yo creo que, pues, a lo mejor como una mujer que pues a base de mucho trabajo y pues disciplina, creo que simplemente buscó, intentó lograr como sus metas, sus objetivos en la vida, ¿no? Creo que eso y pues todo lo demás que suceda, que llegue, que no llegue a los juegos o los récords que están, creo que son el resultado de conseguir algo, un sueño, una meta, un objetivo.